Isabel. Hola, buenos días. ¿Dónde estás en estos momentos? Pues mira, en estos momentos estoy conectándome con vosotros desde casa. Directamente vivo a las afueras de Madrid, tengo ese lujo en un pinar y antes de desplazarme al siguiente campus, aquí por lo menos voy a tener un poco de paz para charlar con vosotros. Pues oye, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa de las Dive Data Sessions que hacemos, pues eso, con profesionales que trabajáis o habéis trabajado en el mundo del dato, la inteligencia artificial, el marketing, la innovación y además tú que has trabajado en ese ámbito también, lógicamente, ya entraremos ahí en detalle, pero ahora, lógicamente, pues mucho más centrada en el área tan importante de la formación y el conocimiento, ¿no? Felicidades porque tenéis esta serie de entrevistas donde además creo que el propósito es muy genuino, que es divulgar y difundir cómo el dato transforma los negocios y sobre todo la sociedad. Así que felicidades porque hacerlo accesible e interesante es todo un reto. Oye, lógicamente tienes una trayectoria muy dilatada en el ámbito del conocimiento, de la formación, pero tus inicios, no me voy a retrotraer a tu infancia, sino voy a ir un poco más más hacia adelante, ¿no? Te formaste en la Universidad de Oviedo, pero ¿cómo llega Isabel a ese ámbito de conocimiento, de interés por el ámbito tecnológico? Ahora que también siempre hablamos de que el acceso de las mujeres a este ámbito, ¿no? A este sector, pues no es tan, digamos, tan numeroso como el de los perfiles masculinos, ¿no? Pues realmente yo siempre he sido una fanática de la ciencia ficción desde muy pequeña. Entonces leía libros, algunos que ahora cuando los miro con perspectiva digo, pero si son un poco densos. Y desde esa pasión por la ciencia ficción, de ahí el salto a la tecnología en general, hablo desde muy pequeña, ¿eh? Era una cosa natural. Y no voy a hablar de los CPCs y de los Commodore porque eso delataría mi edad y no lo pienso confesar ni bajo tortura. Pero de ahí tengo la formación como ingeniera informática, es decir, que seguí como una cosa muy natural. Supongo que en medio no se cruzó una serie de Netflix diciéndome las chicas tienen que ser abogadas. Y entonces de la ciencia ficción salté a la tecnología y he desarrollado toda mi carrera en el ámbito no solo de tecnología, sino específicamente del dato, en el sentido más amplio. Y de ahí lo he enganchado con educación en distintos momentos de mi carrera profesional, también de una forma como muy de propósito, muy de impacto, que es, caramba, en las tecnológicas nos estamos quejando siempre de que las universidades no forman el talento que necesitamos, ¿verdad? Y que además no somos capaces de preparar y atraer a las mujeres, aunque ahora en este momento tan convulso hasta creo que está mal hablar de diversidad, ¿verdad? Pues yo seguiré hablando de diversidad a pesar de Trump. Pues en ese contexto dije, pues venga, me voy a la universidad a fabricar los profesionales que las tecnológicas y en general el mundo de la empresa quiere contratar. Y por eso he tenido estos dos momentos en Loretta International Universities y ahora en el grupo educativo UAX. Por eso estoy en la universidad, porque creo firmemente que si te quejas, tienes que transformar. Y tienes que transformar desde la acción. Y tenemos que preparar a los profesionales que las empresas necesitan. Hombre, totalmente de acuerdo con esto que dices, ¿no? Yo creo que uno de los puntos transformadores de la sociedad es la educación, ¿no? El conocimiento y el hecho de poder dar, digamos, esa posibilidad a la gente y hacerlo de una manera dinámica, moderna, actual, ¿no? Forma parte de ese reto que tienen lógicamente las universidades, ¿no? Y cualquier ámbito que se construya dentro de estas necesidades que también demanda la sociedad por formar a estudiantes, futuros profesionales en unas temáticas lógicamente actuales. Oye, pero tú iniciaste tu labor después de estudiar en la Universidad de Oviedo, empezaste a investigar en la Universidad de Oviedo. ¿Cómo recuerdas esos momentos de paso de la docencia reglada en una carrera técnica a empezar a investigar, además ya en ese ámbito que comentabas del dato, cuando el dato lógicamente siempre ha estado ahí, ¿no? Y los modelos de inteligencia artificial que ahora ya se llaman tradicionales tienen muchos años,
unos cuantos. ¿Cómo vivías ese momento y lo gente, qué diferencia ves con todo esto que estamos viviendo ahora? La verdad es que es un paso muy natural. Mira, esto es como las historias esas que se cuentan siempre. Mientras estudiaba la carrera, a esos profesores que siempre te impactan y que te dejan huella por alguna razón, porque estamos todos en el mismo aula y unos sí y otros no. Pues en mi caso recuerdo perfectamente a Camino, que seguro que sigue en la Universidad de Oviedo, donde nos daba asignaturas relacionadas con lo que ya aquello se llamaba inteligencia artificial. Ahora somos muy modernos y lo llamamos machine learning, pero eran los principios, ¿no?, de los sistemas expertos. Luego tengo otros profesores durante mi carrera que me marcaron en lo que entonces llamábamos en castellano otra vez aprendizaje automático. Y de toda esa combinación, como en Asturias es un entorno menos industrial de lo que nos gustaría, pero desde luego si es algo es industrial, combinado con esa parte más automática de la rama de automática, pues pasamos a hacer lo que es investigación aplicada, que es la explotación del dato aquí aplicado a procesos productivos. Y entonces, para los que conocen Asturias, pues todo lo que tiene que ver alto horno, que es muy de allí, con gasómetros, con cogeneración, con ciclos combinados, en definitiva, el dato para impactar en procesos industriales. Y hacíamos investigación aplicada, con lo cual pasar del laboratorio a lo que yo necesitaba, que era, caramba, pero esto del dato tiene mucho más recorrido para mí. No es que yo fuera una visionaria, entiéndeme, era una recién titulada. Esto del dato se puede escalar a distintas industrias. Caramba, ¿dónde son o quiénes son las empresas que se dedican con el dato a transformar de manera cross-industria procesos, interacciones con el cliente, en el sentido más amplio? Y entonces de ahí es donde llegas también de forma natural a las consultoras, que son unos prestadores de servicio, que son una excelente oportunidad para profesionales recién titulados, para sacarlos o del aula o del laboratorio, y tienes un training muy acelerado, donde en tu vertical de conocimiento te permite ver muchos clientes, muchas industrias. Si tienes ganas de aprender y de trabajar duro, son excelentes escuelas. Y a partir de ahí, pues, muchas otras cosas. Oye, lógicamente, comentabas ahora esto, la parte de la consultoría, ¿no? Y también cómo lo trasladas como eso, si fuera un camino natural para el profesional, pero cuando uno está en la universidad y está investigando y tiene que buscarse, digamos, esas oportunidades laborales, también le generan incertidumbres, retos también, pero sobre todo esas incertidumbres que dices, bueno, ¿y cómo me lanzo? ¿A dónde acudo? ¿A qué puertas pico? En ese momento que tampoco había una red de acceso a herramientas que te permitan gestionar esas oportunidades laborales, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo fue esa llegada al mundo laboral fuera de la universidad? Cuando tú estás haciendo investigación aplicada, estás en contacto con muchas compañías o con algunas compañías donde desarrollan los proyectos. Entonces, de manera natural, se establece una red de profesionales que están al otro lado, es decir, están en la empresa, tú estás en la universidad, que ven la oportunidad, ven tu compromiso y ven la pasión. Entonces, es bastante natural establecer conversaciones en las que dices, a mí me gustaría que ocurriera esto. Esto es algo que ocurre ahora, o intentamos incluso trasladar ahora en el modelo Maker a nuestros estudiantes en UAS, que es varias cosas. Eres un maker, tú generas tus propias oportunidades de lo que sea, de desarrollo profesional, de negocio. Tienes que establecer conversaciones relevantes con las personas clave y tener una aproximación siempre generosa en la que das más que pides. Realmente dices, oye, esto es lo que sé hacer, esto es lo que puedo ayudar, esto es lo que quiero contribuir, siempre desde el propósito. La tecnología transforma. ¿Os puedo ayudar? Y desde ahí, pues en general siempre me ha ido muy bien a la hora de buscar el siguiente paso, el siguiente proyecto, la siguiente contribución o desarrollar relaciones con mis clientes. O ahora en la universidad, pues desarrollar relaciones con universidades de todo el mundo para darle buenas oportunidades a nuestros estudiantes o desarrollar oportunidades con empresas que den buenas oportunidades a nuestros estudiantes. Pero los principios han sido siempre los mismos. Principios maker, generosidad, conversaciones relevantes.
yo creo que en esa parte relacional, ¿no? Yo creo mucho en ella también, el hecho de crear esas red de redes, ¿no? Esos núcleos de relación que te permiten, oye, con tus actitudes o con tu inquietud o con tu proactividad, crecer, ¿no? Profesionalmente. Lógicamente has pasado por distintas compañías del sector privado, ámbito consultivo, tecnológico, y como decías antes también, ahora estás en un gran grupo de educación. Previamente también participaste en otro grupo formativo, pero en el ámbito consultivo has tenido etapas relevantes en distintas compañías. Una de ellas es un monstruo como es Accenture, ¿no? Donde además llevaste una responsabilidad global en una parte del negocio. ¿Qué te ha aportado este tipo de visión conjunta, global, de un mundo que ha cambiado tanto en los últimos años, de una tecnología que avanza también a veces de manera... No sé, yo siempre digo que me genera a veces como esa ansiedad, ¿no? Porque si tienes inquietud, yo que no soy técnico, porque no vengo de ese mundo de la formación técnica, sino que vengo de la formación más humanística, porque yo siempre lo digo, me formé en geografía e historia y en historia del arte en la Universidad de Oviedo, en esa universidad en la que tú cursaste también, pero en otro ámbito totalmente distinto, ¿no? Pero de repente, bueno, por tu inquietud, por tu curiosidad, te llegas a un ámbito que seguramente nunca habías pensado que ibas a estar trabajando en él. Y a veces te abruma, ¿no? Es decir, te abruma esa cantidad de información que hay en torno a la tecnología, y ahora mismo pues con todo el boom de la IA generativa, pero ya con anterioridad hemos pasado distintas transformaciones, distintos momentos, y eso a mí, Isabel, de verdad me genera ansiedad, porque quieres estar en el día a día y te cuesta, ¿no? Pero bueno, yendo hacia ese momento de consultoría, de ver un mercado global, de gente, tratar con muchos clientes a nivel mundo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te aportó? ¿Y qué aprendizaje sacarías de esa etapa? Los años que estuve trabajando en Accenture fueron una etapa increíble de desarrollo profesional. Trabajar para una multinacional americana tiene muchas cosas. Lo primero, por contraste, vives la cultura americana, que como todas las culturas tiene especificidades, algunas por comparación buenas, otras no tan buenas, pero es una cultura y es un contexto. Hay unos códigos de relación entre los empleados, entre los colegas, entre los clientes. Aprendes de esa diversidad internacional, grupos internacionales, entiendes la especificidad, por ejemplo, en el ámbito de la negociación, donde no es lo mismo negociar con un anglosajón de Londres que con un anglosajón americano, trabajar con un chino, que trabajar con... Entonces, toda esa diversidad cultural como equipo haciendo cosas o trabajando con clientes, bueno, pues es una de las... Estoy hablando egoístamente de lo que me ha aportado a mí. Eso es algo que solo puedes vivir en estas grandes multinacionales. Otro gran elemento de valor que tiene para nuestro desarrollo profesional es la capacidad de innovación. Estas compañías se diferencian por su capacidad de tener herramientas muy metodológicas y sofisticadas en cuanto a la monitorización o el radar de la evolución en aquellas industrias a las que sirven y en aquellas tecnologías, lo que llaman los capabilities, que ellos ejercitan. Entonces, de nuevo, esto que a ti te abruma, y ahora estoy respondiendo a tu segunda pregunta, esto que te abruma, que es la rapidez de la evolución, bueno, pues te facilitan la producción de la innovación, el acceso a las nuevas metodologías, y cuando pasamos de una innovación unidireccional a una co-creación, que ahora ya todo el mundo hablamos de esto con naturalidad, pero estás en el momento del nacimiento y muy acompañada y arropada para ponerla en práctica, para tener siempre una propuesta de valor muy diferencial y muy única para tus clientes. Entonces, la internacionalidad, la capacidad de innovación, la monitorización del cambio, los recursos que tienes a tu disposición para hacer que las cosas ocurran. Si de verdad eres una persona enfocada a resultados, a propósito, a transformación y vocación de servicio a tus clientes, es una época, es un recorrido fantástico, es una escuela única, sin duda. Y la gestión. Respondiendo a tu vértigo,
hay personas que seguro que te pasa a ti, lo que pasa es que te genera menos vértigo en aquellas áreas en las que conoces mucho, pero yo soy un aprendiz. Toda la vida lo he sido y lo seguiré siendo. Entonces, dentro de ahora lo que llamamos el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que lo tenemos que practicar todos, pues puedes verlo como una obligación y con un poquito de ansiedad, que lo entiendo, o al contrario, es que nunca hemos tenido a nuestra disposición tanta información en cualquier área de conocimiento. Creo que la magia está en encontrar las formas estructuradas de poder acceder a esa información priorizada, ordenada y organizada para que no te abrume. Pero si tú tienes espíritu de aprendizaje, nunca hemos tenido a nuestra disposición. ¿Ves? Ahora ya otra vez me oigo vieja. Tanta información para aprender. Así que vivimos una época dorada de conocimiento, como las pelis de ciencia ficción, cuando tenías esas bibliotecas infinitas, y no voy a dar nombres porque otra vez desvelamos nuestra edad, esos asistentes holográficos, ¿os acordáis? En las pelis más antiguas, en los libros más antiguos, donde tú le decías en lenguaje natural qué parte del conocimiento humano querías acceder, casi siempre en sociedades apocalípticas. Eso ocurre, o sea, nos damos cuenta que está ocurriendo, así que ahora es fácil. Fíjate que ayer o antes de ayer estaba con mi hija Marta, que tiene 14 años, cumple este año 15, y estaba estudiando Computer Science en inglés, porque ella estudia en un colegio inglés, y yo siempre le he abierto a este ámbito del descubrimiento de la tecnología, ¿no? Lógicamente oye, de manera supervisada, indicándole dónde están las cosas buenas y dónde pueden estar las cosas malas, pero que no tenga miedo a utilizarlas, ¿no? El otro día, con una cuenta de ChatGPT que estaba utilizando, que es mía, que yo se la pago para que ella la pueda trastear con ello, me sorprendió porque estaba estudiando de una manera que lógicamente ni tú y yo no pudimos hacer en ese momento, que era hacerle una foto a su lección, a esa lección en la cual había una serie de problemas, una serie de preguntas. Ella le lanzaba a ChatGPT, en este caso, esa imagen con esas preguntas y el temario, y le estaba diciendo que le propusiera nuevas preguntas que podría su examinador, en este caso su profesor, ponerle para entrenar en casos concretos de conocimiento, ¿no? O sea, y tú pensabas, ostras, ella ya está, sin que nadie le haya dicho nada, ya está buscando cómo sacar partido, más allá de que pueda, entre comillas, fusilar una presentación porque es un copia-pega, tú le dices, oye, hazme esto, pero que eso al final siempre le dices que esas cosas no aportan, ¿no? Pero esa tecnología utilizada de una manera constructiva para la formación, que yo creo que ahí es donde también vosotros, lógicamente, como entidad, ahora mismo, con tu papel y tu rol dentro como rectora de WACS, también estaréis viendo, ¿no? Estaréis... ¿Cómo toda esta evolución, eso que decimos, que digo que nos abruma, cómo utilizarlo en pos, por un lado, de la empresa, de la universidad, pero también del alumno y del profesorado, ¿no? De todo vuestro ecosistema que tenéis alrededor? Pues muy buena pregunta, pero nos pusimos enseguida manos a la obra. Mira, efectivamente, tal y como aprenden ahora los estudiantes, y ahora hablo en el entorno universitario, pero es verdad que antes es lo mismo, ha cambiado y es posible que ellos incluso cambiaran antes que nosotros si nosotros no hubiéramos sido muy rápidos. Y por hablar con el ejemplo, yo cuento lo que como equipo nosotros hemos hecho. Hemos hecho varias cosas. Lo primero, tenemos un observatorio del impacto de la tecnología en la transformación de las profesiones. Con lo cual, datos del último informe. Nosotros lanzamos una encuesta que han respondido más de 2.500 personas, es decir, tenemos una cobertura excelente, todas las profesiones, estudiantes de distintas futuras profesiones, donde les preguntábamos en concreto por el uso de la IA generativa en varios aspectos, en cuanto al uso, las plataformas que estaban usando. Y primera conclusión, otra vez, estos son datos, no es opinable, está ocurriendo. Más del 75% de los estudiantes con o sin ayuda ya están aplicando la IA generativa para su aprendizaje. Hablamos de futuros médicos, futuros abogados. ¿Sabes
cuál es el área de conocimiento donde estos futuros profesionales están utilizando en porcentaje la IA generativa para el aprendizaje y por lo tanto serán usuarios avanzados cuando ingresen al mercado. No es business and tech, no es tecnología, no son los ingenieros, es educación. Los profesores, los futuros profesores que van a dar clase a nuestros hijos, no son los de universidad, ya lo sabéis, infantil, secundaria, son usuarios intensivos de la IA generativa para su propio proceso de aprendizaje, llegando a tasas del 90%. Sin embargo, cuando miramos eso mismo en los profesionales, preguntamos también a los profesionales, pues los profesionales están, por daros números redondos, entre el 30% y los que más el 60%. Entonces, los estudiantes de abogacía, otra vez, son grandes usuarios para el proceso de aprendizaje de las herramientas de IA generativa. Los abogados que ahora están en ejercicio, más o menos un 50, un 60% ya lo están utilizando. Con esta monitorización y estos datos que nos dicen, nos gritan la realidad, ¿ves? Otra vez el dato, nos gritan la realidad de lo que está pasando. Nosotros en UACS lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos un programa formativo obligatorio para todos los profesores y todos los estudiantes, seas de la titulación que seas, médico, enfermero, en dos aspectos. Para el estudiante, en el proceso de aprendizaje, como ha hecho tu hija. Cómo hacer o cómo generarte preguntas personalizadas para hacer autoevaluación, que no sea tu profe el día del examen el que te pille, porque esto no va de pillar, esto va de que tú aprendas. Y a veces haciendo esa reflexión autónoma es cuando más aprendes. Por ejemplo, cómo tú puedes generarte contenidos, porque nosotros, mira, lo explica, voy a citar a una de nuestras profes, que es una experta en neurociencia, Silvia Casas, en pedagogía. Nos dice, si yo pregunto a mis estudiantes, hazme un resumen de los principales autores que han sido impactados por Cervantes, si me presentan un resumen generado con ChatGPT, tengo lo que me merezco. Eso es lo que dice ella. Ahora bien, si yo les pregunto en clase, en tiempo real, vamos a generar una cadena Twitter, hashtag como mola Cervantes, donde vía Twitter tenéis que reengancharos y citarme 3 grandes autores de la literatura internacional impactados por Cervantes, y el último que responda tiene menos posibilidades de responder autores no citados por los previos, ya verás cómo todos se ponen en marcha. Estoy en su canal, estoy en su metodología y aquí ChatGPT no me puede ayudar. Así que volviendo a lo que os contaba, esto es lo que enseñamos a nuestros profesores y a nuestros estudiantes. Lo que les enseñamos es técnicas de aprendizaje, pero también certificaciones para el uso de la IA generativa en sus propias profesiones. Y otra vez vuelvo al ejemplo del abogado, que es como no tan intuitivo como un programador, ¿no? Donde un copilot te puede ayudar a ser más eficiente en programación. Todos nuestros estudiantes de Derecho tienen certificaciones con Lefebvre, que sabéis que es, bueno, pues unos auténticos especialistas en el uso de la IA para servicios jurídicos. Así que un estudiante de Derecho en UACS tiene varias cosas. Sabe aplicar la IA generativa para aprender mejor, pero también sale sabiendo cómo a día de hoy la IA generativa, disculpad, le permite, perdonadme, que creí... No pasa nada, no pasa nada. Ya está, ya los he matado. Cómo la IA generativa le va a permitir ser más eficiente en el ejercicio de su profesión. Pues eso es como lo hacemos en UACS, certificaciones profesionales para el estudiante, certificaciones para el profesor. Oye, y los retos, o sea, cuando tú aterrizas en una institución como UACS y vas, lógicamente, teniendo que tomar ciertas decisiones, tener la capacidad de inferir sobre ciertos procesos dentro de la organización, que además ya vienes con un conocimiento tecnológico y basado en esa parte de dato que has comentado, que también ayuda. ¿Cuáles son las decisiones más estratégicas que habéis tomado en este camino, más allá de lo que acabas de comentar un poco de trasladar al alumno, trasladar a los profesores, pero a nivel digamos, de visión de futuro, de estrategias en cuanto a quizás qué temáticas tocar dentro de los programas, cómo acercar quizás a otras especialidades nuevas formas de entender la educación y hacia dónde va el mundo?
¿Qué retos tienes por delante y qué retos tuviste que afrontar en esas fases iniciales cuando tomaste esta responsabilidad dentro de WAX? Pues como equipo, porque afortunadamente esto es resultado de un gran equipo, nosotros trabajamos en dos áreas que con esa visión más estratégica que es verdad que han sido un gran reto y que ya estamos caminando con paso firme. La investigación y el modelo educativo. Hablo primero de la investigación. Como universidad tenemos la obligación y la vocación de generar nuevo conocimiento, que no nuevo contenido, nuevo conocimiento. Entonces, la investigación, nosotros hemos decidido hacer investigación aplicada con el estudiante, con la empresa y los centros de prestación sanitaria. Ahora explico por qué hago hincapié en los centros de prestación sanitaria, alrededor de 3 líneas estratégicas. ¿Para qué? Porque como universidad privada que somos, tenemos que hacer la gestión más eficiente que podamos de los recursos económicos que tenemos, porque tenemos que ser eficientes. Así que hemos elegido 3 líneas estratégicas y por hacer el cuento corto me voy a fijar solo en una. Las 3 alineadas con objetivos de desarrollo sostenible 2030 y en todos con un gran protagonismo de la tecnología. Voy a hablar una de ellas en investigación, que es salud para todos en el siglo XXI. Eso es un objetivo de desarrollo sostenible, el 9. Entonces, parte de nuestros recursos propios o de la captación de fondos están vinculados a hacer realidad distintos proyectos de investigación, vuelvo a decir, aplicada, que se realiza con ensayos clínicos en muchas ocasiones, con centros hospitalarios que son socios del camino, y ahí esto no es para médicos y enfermeros, esto es con una aproximación interdisciplinar donde están ingenieros informáticos, donde están abogados por tema del dato y todos colaboramos y trabajamos juntos. Y en cuanto al modelo educativo, pues hicimos una transformación que te mencionaba antes, que es el modelo Maker, que consiste en lo siguiente. El modelo Maker dice que a nuestros estudiantes tenemos que formarlos en 3 pilares. Tienen que tener certificaciones profesionales dadas por terceros. Por ejemplo, hablábamos de los abogados antes y decíamos, oye, tienen que estar certificados por Lefebvre porque son los mayores especialistas en derecho digital y en uso de la IA. Además, tienen que estar formados en soft skills. 5 soft skills que son las que han definido los empresarios, los empleadores que tienen que tener nuestros estudiantes. Por ejemplo, storytelling, liderazgo en diversidad cultural como la que hablábamos antes, ¿verdad? Pensamiento analítico, pensamiento crítico. Y la última, tienen que tener proyectos dirigidos por empresas evaluables integrados en su currículum. Es decir, tú para tener un título en enfermería o en computación, en ingeniería informática, tienes que haber hecho en cada año un proyecto con una empresa que te evalúa y que supone el 30% de tu nota en alguna asignatura. Eso es súper exigente, eso transforma el modelo de claustro. Nuestros profesores tienen que saber hablar con empresas, tienen que saber tratarlos como clientes, tienen que saber tratar al estudiante como lo que es, como un estudiante, no como un cliente. Tienen que saber coordinar proyectos, tienen que saber incumplir el principio de Ignatius, que solo sabía hablar en la conjura de los necios, solo sabía hablar con los que eran como él. Pues aquí no se puede saber solo hablar con los que son como tú. Tienes que saber hablar con un médico, con un enfermero, con un abogado. Y entonces nosotros creemos firmemente que somos capaces de formar profesionales distintos, pero eso es porque hay 3.000 profesores, 3.000 miembros del claustro que se creen este proyecto y lo hacen realidad en todas y cada una de las aulas físicas o virtuales en las que trabajan con nuestros estudiantes. Así que investigación y un modelo educativo muy pegado a la empresa, siendo makers con propósito y sabiendo lo que hacemos. Lógicamente, joder, eso es muy relevante porque ¿qué número de estudiantes manejáis al cabo del año? En el grupo UAX, 30.000, en la Universidad UAX, 20.000. 20.000 estudiantes. Claro, estáis impactando en un grupo muy amplio de personas. Claro. Y eso tiene también su enjundia, ¿no? Porque al final estáis llevando a esas personas hacia un futuro
hacia una incorporación, lógicamente, al mercado laboral, a un acompañamiento en esa incorporación, por lo que dijiste también al principio de esa relación que mantenéis con las compañías para que vuestros alumnos también tengan esa posibilidad de entrar en un programa de prácticas o un programa de becas o que ya incorporarse de manera natural al mercado laboral. Oye, y dentro de todo este contexto, la gente profesional centrado en la escuela, ¿cómo viviste o cómo habéis vivido esa irrupción de la IA generativa dentro del día a día, el tuyo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo Isabel utiliza todas estas herramientas que han llegado y lo gente, aunque ya has contado un poco de cómo lo estáis integrando dentro del claustro, de los alumnos, ¿no? En esa parte formativa, pero también con tu experiencia técnica y todo esto que nos ha llegado y que lógicamente por detrás hay una gran lucha entre comillas, no entre comillas, de poder, ¿no? De quién coge el sitio, ¿no? Y quién se posiciona primero y a quién tiene pues esas capacidades establecidas para vender sus productos, lógicamente, que es lo que se quiere. Pero tú a título particular y a título profesional, ¿cómo has vivido esta llegada de estos nuevos modelos que permiten hacer, como digo yo, o permiten asignarte superpoderes, ¿no? Algún superpoder, ¿no? Que te ayuda a mejorar lo que estabas haciendo hasta ahora. Yo no lo veo de otra manera, ¿no? Y así es. Hay dos aspectos que para nosotros son distintos. Yo antes te hablaba de la aplicación de la IA generativa al proceso de aprendizaje fundamentalmente y de preparación de esos profesionales y de los estudiantes, pero hay otro aspecto que sí que tiene que ver con la transformación de la prestación del servicio. El proceso de aprendizaje lleva asociado una serie de servicios, procesos de matriculación, procesos de mentoría, que es pura gestión administrativa, gestión de las aulas, insisto, físicas o virtuales, gestión de contenidos, personalización de los contenidos para tus programas. Ya no lo voy a llamar IA generativa, solo voy a llamarlo el uso del dato en el sentido más amplio, si te parece. Tenemos, por ejemplo, modelos predictivos de abandono, modelos predictivos de fracaso académico, para poder anticipar el acompañamiento, especializarlo y otra vez hacer la gestión más eficiente posible de los recursos. Toda la parte de acceso a la información, por ejemplo, de nuestro sistema de calidad, que sabes que trabajamos en un entorno fuertemente regulado, afortunadamente, igual que banca, igual que sanidad. Entonces, en educación, la regulación conlleva unos sistemas de calidad que, siendo muy rigurosos, además son tremendamente engorrosos y que ahora toda la gestión se ha simplificado con el uso de esto, de IAs generativas, IAs predictivas de todo tipo. Y en mi día a día, no te quepa duda que a uso particular, desde, por ejemplo, buscadores muy sofisticados a mi juicio, con lo que es un buscador de keywords en Google, por ejemplo, ahora lo que es la búsqueda de conocimiento indexado, no solo para la generación de resúmenes o de nuevos contenidos. Personalmente yo soy muchísimo más productiva de lo que era antes, porque sí que es verdad que soy una usuaria intensiva. Otro elemento para que lo uso, bueno, pues nuestro modelo de claustro dice que tú, para saber de lo que hablas, tienes que estar conectado con el aula, es decir, tienes que dar algunas horas al año de clase. Eso significa que yo también doy clase, además de mis obligaciones como rectora. Entonces, en particular, una de las clases que doy son laboratorios de programación para estudiantes en la asignatura de cálculo. Y digo esto porque es una asignatura que a priori puedes decir, pues es un poquito áspera y fea, pero precisamente la cogí por eso, por el reto de cómo hacer esos grandes ogros en la formación de los ingenieros y a ver qué se puede experimentar y qué se puede hacer. Entonces, intentar enseñar en una asignatura de cálculo-programación es un reto. Y entonces soy una usuaria intensiva de los Copilot o de todas estas herramientas para que en un tiempo muy pequeño nuestros estudiantes, igual que yo, sean capaces de producir código que sea impactante. Ejemplo, estudiantes de ingeniería biomédica, que su vocación es salvar vidas, no es programar. El reto es engancharles y hacerles ver que con programas de 9, 11, 10 semanas son capaces de tener código suficiente para, por ejemplo, estimar el tamaño de un feto humano en una radiografía. Eso es impensable si no utilizas técnicas de Copilot o de cualquier fabricante para hacer generación de código acelerada. Pues
Eso es mi vida. Yo como profesora enseño mejor porque programo más rápido y enseño a mis estudiantes a programar de otra manera con el uso de IA generativa. Hemos transformado la gestión del estudiante, hemos transformado el acompañamiento del estudiante y además mi vida personal es más productiva en términos profesionales. El otro día hablaba también con un amigo que es diseñador, trabaja en temas de marketing y de growth, de esto que se denomina ahora pues, cómo hacer que las empresas tengan más impacto a través de las acciones de posicionamiento, de marketing. Y él me decía que la gente no viene del mundo técnico de programación, pero que sin embargo con estas herramientas, esto que tú acabas de decir, vinculado al sector médico, él, en el sector del marketing, le había permitido crear pequeños programas, pequeños códigos. Sí, agentes, ahora llaman, sí, agentes seguramente. Que le estaban ayudando en su día a día, algo que antes a él le llevaba muchísimo tiempo, pues generar esa automatización o buscar los datos específicos de una campaña o de algo, pues ahora eso sale, entre comillas, como por arte de magia, y se lo enseña, ¿no? Lógicamente lo que hace él es revisar si está bien, si las fuentes están perfectas, tal, pero la gente le quita también un trabajo arduo que él ahora puede dedicar pues a pensar de una manera más estratégica y centrarse más en aportar ese valor a su cliente final, ¿no? Con lo cual, todo esto que estás diciendo, lógicamente, es así, ¿no? Y lógicamente no sabemos qué nos va a deparar el futuro, ¿no? Porque no tenemos la bolita mágica para preguntarle y que nos lo enseñe. Pero la gente, que lo decías antes también, que yo creo que nos espera momentos apasionantes. Y fíjate que yo también, hablando con la gente joven, que lo has mencionado tú antes, el hecho de que tú decías antes, nunca hemos tenido tanto acceso a la gente a conocimiento, ¿no? Es decir, a temáticas, además, todas las que tú puedas imaginarte, acudes a fuentes y tienes ese conocimiento. Pero yo también le digo a la gente joven que nunca fue tan... Y a alguna gente me lo rebate, ¿no? Pero yo siempre digo, demuéstrame que eso no es posible si tienes una cosa que es muy importante en esta vida, que es actitud. O sea, yo siempre digo a los jóvenes que nunca fue tan fácil encontrar un sitio donde trabajar, ¿no? Si tú tienes la actitud, la gente, el conocimiento, la formación accesible como está, pero sobre todo más allá del conocimiento, que estarás conmigo, que muchos de los que llegamos al mercado laboral, la gente con una base más o menos sólida, el recorrido que has tenido profesionalmente es el que te ha permitido seguir aprendiendo, seguir formándote, seguir sabiendo cómo gestionar un equipo, saber los problemas que te puedes encontrar si emprendes, que esa es otra, no nos vamos a meter ahí, pero lógicamente cuando alguien emprende o quiere iniciar una actividad profesional por su cuenta, eso conlleva una serie de responsabilidades y una serie de peligros también para esa persona a nivel de afectación, patrimonio, etcétera, etcétera. Pero hablando de los más jóvenes, que a mí es algo que me gusta mucho, es decir, oye, las empresas están buscando gente que quiera formar parte de sus compañías. Lógicamente, buscan a gente que tenga iniciativa, con lo cual atrévete a preguntar, atrévete a levantar la mano, atrévete a equivocarte, porque si te equivocas quiere decir que seguramente algo habrás intentado y si no lo intentas no te vas a equivocar, ¿no? Con lo cual, todo esto que estamos viendo, yo creo que también a ellos, que lo llevo pues a ese perfil de personas que cursan vuestros grados, no los másters, que ya la gente puede tener experiencia o no, porque bueno, pueden reengancharse con esas primeras titulaciones, pero sobre todo la posibilidad que tienen de acceder al mercado laboral, que entiendo que eso también es algo que desde WACS fomentáis, porque ya lo has dicho, pero a nivel de futuro, o sea, a nivel de visión, Isabel, ¿dónde ves tú la formación del futuro? ¿Dónde crees tú que una institución como WACS debe ir trabajando, lógicamente, no de hoy para mañana, sino con una visión de, oye, ¿qué le voy a poder ofrecer al profesional del futuro para que crea en mí, para formarse? ¿Qué puedo ofrecer a esas nuevas jornadas de jóvenes que llegan a mis escuelas? En lo que estamos trabajando es, nosotros entendemos que el mix entre lo que es ese estudiante de 18 años que llega al mundo universitario y el reskilling de personas como tú y yo se tiene que balancear, pero se tiene que balancear por pirámide poblacional, no por otra cuestión. Es decir, vivimos más y tenemos menos niños. Por lo tanto, nosotros estamos, ya lo hacemos, tenemos una parte importante de esos 20.000 estudiantes, son
profesionales que están ya en el ejercicio de su profesión y quieren hacer un reskilling dentro de su profesión o moverse hacia otras. Así que para nosotros, no sé si un reto, pero desde luego es una línea de trabajo consistente y contundente, es cómo tenemos que adecuar las metodologías de aprendizaje, los formatos, todo lo que es el delivery, a ese público que tiene que compatibilizar con su vida personal, su conciliación laboral, su conciliación personal. O sea, es un mundo muy complejo. Nuestras necesidades para poder atender a todos los palos chinos de y mantener todos los platos en alto, eso hace falta que nosotros como universidad sigamos una reflexión permanente en adecuación de formatos. Entonces, una es el online learning, cada vez más y más importante, en una vida que el estudiante que viene a nosotros a reskilling es distinta tu vida hace 2 años que dentro de 10 años por todo el impacto de la tecnología que tiene en tu transformación. Así que tenemos que estar en escucha activa e ir adaptando, no podemos dormirnos. Y la segunda es lo que he mencionado, que he dicho un titular, pero exige un trabajo constante, que es seguir pegados a las empresas. Aunque por principios el modelo Maker tiene una vida infinita, en términos de las certificaciones profesionales, en 5 años serán las que tengan que ser. Ya no será el Journey to Cloud, será la que tenga que ser. Los proyectos con las empresas, pues ahora estamos haciendo muchos proyectos, por ejemplo, relacionados con tecnología en el área de salud, porque estamos migrando o somos muy sensibles a la longevidad, a la cronicidad, somos mayores, las enfermedades afortunadamente se hacen crónicas porque vivimos más y ya no son mortales. Eso encarece la prestación asistencial, otra vez un ODS. Atención sanitaria para todos de calidad, ¿verdad? Pues cómo la tecnología puede escalar esa prestación asistencial para que tú estés debidamente cuidado en tu casa. Bueno, pues todo ese modelo Maker nos exige estar en permanente contacto con las empresas, con todas las industrias, para asegurarnos que las piezas que van dentro, embebidas del modelo Maker, responden a la realidad de lo que ocurre en la sociedad. Porque estarás de acuerdo conmigo que el gran riesgo de la universidad, todas, es si nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos encerramos en nuestras aulas o en nuestros laboratorios, dejaremos de dar un buen servicio a la sociedad porque quedaremos desactualizados. Así que el online learning, el servicio en la formación a lo largo de toda la vida y permanente escucha activa y rediseño de nuestros modelos educativos para asegurarnos que estamos dando servicio a lo que se necesita, no a lo que queremos. Otra cosa que estaba pensando ahora también cuando te estaba escuchando, ¿qué papel juegan los antiguos alumnos de una organización como la vuestra en fomentar esa conexión con las empresas? Porque al final ellos se van a trabajar a empresas y son prescriptores, lógicamente, de algo que han vivido. ¿Y cómo lo dotáis de contenido, de relevancia, para hacer esta estrategia que acabas de decir también, ¿no? Para que os ayuden a encauzar esas nuevas propuestas, ese nuevo valor que ofrecéis al mercado? Mira, te lo cuento mejor con un ejemplo porque es que estamos todavía emocionados. Si entráis en LinkedIn en UX, podéis verlo. La semana pasada tuvimos otra vez el lanzamiento del programa Mentor. Mentor para nuestros estudiantes. Es un mentor profesional. Nuestros estudiantes van acompañados en 2 etapas. Para los estudiantes de grado, un mentor académico que te ayuda a elegir asignaturas que te conducen a la especialización que tú quieres, pero luego hay un mentor profesional que te ayuda en una reflexión más profunda de cómo acceder al mercado laboral en el momento que quieres, en la progresión que tú quieres. Bueno, pues ese programa Mentor Profesional, si entráis en LinkedIn, ahí vais a ver las fotos, las caras, la emoción de los alumni. Esos profesionales que están ahora en cualquier industria, porque claro, UACS ha sido la primera universidad privada laica, es decir, no dependiente del concordato, que se aprobó en España. Estamos celebrando 30 años este año, 30 años de promociones. Me da mucha rabia porque tenemos un gran evento previsto, pero no puedo deciros la fecha porque tengo miedo de equivocarme. Estamos todavía ajustando la fecha, pero será abril, mayo. Pero, de nuevo, si volvéis a LinkedIn y veis las caras de esos estudiantes, que son los mentores de los estudiantes actuales, o sea, de esos profesionales que ahora son alumni y mentores de nuestros estudiantes, y veis la foto de sus profesores que le dieron clase, sacándose las fotos con esos alumni, ya está, no tengo nada más que explicar. Mirad esas fotos, lo dicen todo. Nuestro mayor orgullo, estamos aquí para producir esos profesionales y que luego además son tan generosos, que vienen a acompañar
a los futuros profesionales que posiblemente ellos mismos emplearán. Así que es maravilloso el negocio al que nos dedicamos. Claro, es una rueda, ¿no? Es una rueda que tenéis, que lógicamente fomentáis y que hay que aprovechar, porque yo creo que es súper enriquecedora el hecho de que un alumno pueda ser ahora mentorizado por un ex alumno que ahora está en el ámbito profesional, en X sector, en X empresa, y que lógicamente le pueda ayudar a acompañar en ese crecimiento, ¿no? que van a tener. Oye, Isabel, a ver, tampoco te voy a tener aquí mucho más retenida porque lógicamente tienes otros Sobre todo por nuestra audiencia, que no les aburramos, Luisma. No, como después se puede escuchar cuando tú quieras en casa, en el coche, en distintos momentos, ¿no? Como hacemos todos o los que nos gusta este medio de llegar a profesionales y de conocer un poco más sobre ellos. No, simplemente darte las gracias. Muchas gracias por tu generosidad, porque al final estas cosas las personas tienen que dedicar parte de su tiempo a ti, en este caso, ¿no? o a Dave, que es el promotor de estos encuentros. Y que espero que en este futuro que nos depare a ti y a mí la tecnología, nos sigamos encontrando, ¿no? Y sigamos compartiendo este tipo de experiencias, ¿no? Que yo creo que el hecho de que una persona te explique de una manera así muy natural, ¿no? Muy improvisada, porque no tenemos guión. O sea, yo siempre digo que cuando la gente me reclama un guión, yo digo, no hay guión. O sea, la conversación tiene que ser como si nos encontráramos en cualquier otro espacio y empezáramos a hablar de nuestras cosas, ¿no? Con más o menos profundidad, con más o menos privacidad, pero que sea así, ¿no? De esta manera. Así que simplemente agradecerte tu tiempo, Isabel, que vaya muy bien ese 30 aniversario de la universidad. Que los que estamos pendientes de lo que ocurre en este ámbito formativo, pues yo ya lo sabía que estabais celebrando este hito, 30 años. Son muchos años, son muchas generaciones, como tú acabas de decir, son muchas adaptaciones las que tiene que decidir una organización como la vuestra y como cualquier otra para seguir siendo rentable, ofreciendo un servicio a esas personas, ¿no? Que son vuestros estudiantes y vuestros profesores y vuestros profesores. Así que, sin más, muchas gracias por todo, Isabel. Gracias a vosotros, Luisma, y a vosotros felicidades, porque de verdad, como os decía al principio, creo que hacéis una labor impagable de una manera amena, acercáis a todos, incluidos a las chicas, a todos, pues profesiones relacionadas con el dato y sois capaces de explicar de manera sencilla, bueno, pues que el dato es oro, es el petróleo, transforma la sociedad, transforma las empresas, transforma las universidades, transforma los modelos de aprendizaje y vosotros a través de esta actividad, invitándonos a gente que venimos a compartir nuestras experiencias, estáis haciendo que esto capilarice. Así que toda mi admiración y mi reconocimiento. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos cuando queráis. Venga, pues seguimos en contacto, Isabel. Un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego.